confirmarme si se ve la pantalla? Sí se logra ver. Ya, perfecto. Sí se Bien, ve, doctora. ya, perfecto. Como ya les había comentado ya nuestro, este, bueno, el compañero, yo soy Danae. No sé si algunos de acá me conocerán o no, pero bueno, yo he egresado, el año pasado hice el internado en el Hospital Revaliati y bueno, pues, ¿no? Tuve la oportunidad de dar el examen de salud aquel entonces, el cual me ha permitido estar en ese hospital. Y posteriormente, ustedes como saben, viene el examen ENAM, ¿no? Entonces, siendo así, voy a compartir esta ponencia con ustedes, un poco de lo que he visto también. Y bueno, al ser una enfermedad reemergente, al ser una enfermedad que ahora está en ascenso, en realidad que siempre, cada año tenemos un aumento de casos desde el 2017, pero este año como nunca, pues en tan solo unas semanas de este año, pues está aumentando mucho más. Que yo sé que si bien a nuestra región Puno no involucra en gran medida como lo es Lima, por ejemplo, u otros departamentos de la costa, sin embargo es necesario conocerlo, es obligatorio para nosotros conocerlo como médicos, como estudiantes también. Y bueno, lo otro, que también sé que es importante, que nunca va a dejar de venir en ningún examen dengue, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta también. Por lo mismo que les digo, ¿no? La carga de enfermedad que genera nuestro país. Entonces, bueno, para esta ponencia he utilizado toda esta bibliografía. De base siempre el UpToDate y el Dynament, ¿sí? Son importantes. Bueno, he usado este review de esta revista, también de Nature Review, de JAMA, de Lancet y otros reviews de lo básico, ¿no? He usado también las guías, la guía extendida y la última guía que tenemos y algunas actualizaciones también, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por este caso así pequeñito. Nos dice, varón de 20 años, con fiebre de 3 días, tiene cefalea intensa y náuseas. Es procedente de una zona endémica. Ojo, acá ya nos estamos encuadrando en el dengue, ¿ok? Entonces no veamos mayor diagnóstico diferencial, ya. Digamos que es un paciente que potencialmente es dengue, ¿sí? No tiene ninguna comorbilidad, bueno, tiene 20 años, ¿no? Al examen físico, su presión arterial está adecuada, con una PAM, ya sabemos, una presión arterial media adecuada, una frecuencia cardíaca con leve tendencia a la taquicardia, ¿no? Y tiene un rash macular en el tronco. Una pregunta, un caso, por así decirlo, no sé si robot, ¿no? Pero que más o menos da algunos puntos respecto al dengue. El siguiente caso es una mujer de 25 años, igual, joven, con fiebre de 3 días, tiene cefalea intensa, náuseas y ginecorragia. Bueno, hasta ahí podríamos decir más diferenciales, ¿no? Pero miren, procedente de una zona endémica. No tiene ninguna comorbilidad, veamos la presión, está en 80/60, con una PAM en 66, una frecuencia cardíaca en 110, un peso de 50 kilos y también tiene rash macular en el tronco. De ambos casos, lo que quisiera las preguntas que de estos casos voy a hacer son las siguientes. Uno, ¿es dengue o no es dengue? Bueno, ya les dije que nos encasillemos ahí. Según la clasificación epidemiológica, ¿a cuál correspondería y cuál sería su manejo? Ya, más o menos acuérdense de los casos porque al final vamos a responderlos. Entonces, vamos a definir al dengue, ¿no? ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad febril infecciosa. Incluso está, como les digo, dentro de los diagnósticos diferenciales de enfermedades febriles persistentes o inespecíficas, ¿sí? De etiología viral, sistémica, y es transmitida por un mosquito, el famoso Aedes aegypti. Actualmente es la arbovirosis más importante a nivel mundial. ¿Por qué? Por la morbilidad que genera y por la mortalidad y además el impacto económico, ¿no? Además de esto, esta enfermedad es dinámica.
es potencialmente fatal en determinado contexto, que ya lo vamos a describir. Está transmitida por vector, ya lo vimos, y el impacto en la salud pública que genera realmente es enorme, ¿no? Y nuestro país ahorita, incluso hasta podríamos decir que lo estaría liderando después de Brasil. Esta es una enfermedad reemergente, por lo mismo que le puse ese título, ¿no? Porque ya de por sí esto generalmente siempre ocasiona emergencias, ¿no? Brotes, incluso podría llegar hasta epidemias, ¿no? Bien. Vamos a entender un poco cómo es que este virus se transmite, se nos transmite y cómo este también puede ser transmitido a otro, ¿no? Por eso acá nos dice la transmisión del virus, el dengue, por Aedes aegypti. Entonces aquí tenemos un Aedes, el mosquito que no está infectado, que pica, pues, ¿no? A una persona que ya está infectada, ¿no? Que previamente le han infectado. Y ocurre un periodo de incubación denominado extrínseco, o sea que este es dentro del mosquito. Y esta incubación aproximadamente se da entre 8 a 12 días. En 8 a 12 días de que este virus llega al intestino medio de este mosquito y luego viaja hacia las glándulas salivales de este mosquito, pasa esta cantidad de tiempo hasta que el Aedes se encuentra infectado y potencialmente va a infectar a una persona sana. Esta persona sana va a tener un periodo de incubación, pero a este ya le denominamos intrínseco. A saber que el periodo de incubación pues es desde el momento que el mosquito nos pica hasta que comienza los síntomas, ¿no? Ese es el periodo de incubación, que más o menos son 3 a 14 días, que le ponen un promedio de 5 a 7 días, ¿sí? Entonces, de esta manera se transmite el virus. Algo que también quiero que tengan en cuenta acá, que hay una transmisión que se denomina transovárica. ¿Y cómo es eso, doctora? Ya, lo que pasa es que estos mosquitos, una vez que ellos, ponen sus huevos, ¿no? Ponen sus huevos ahí en lugares donde se deja el agua estancada. Estos huevos usualmente eclosionan entre el tercer y quinto día. Pero si no lo hacen, estos huevos pueden persistir incluso hasta un año. De ahí la importancia de la prevención y el manejo adecuado de estas aguas, ¿no? Estancadas y todos los lugares, también las casas, ¿no? Para tener un índice aédico 0, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta transmisión transovárica? Hay estudios que dicen que este mosco puede transmitir el virus a sus huevos. Entonces, de ahí incluso aún más la importancia de que tenemos que controlar, sí o sí, esos criaderos, ¿no? De estas hembras, de estos mosquitos hembras, ¿no? Bueno, ¿y cuál es nuestra situación en el país hasta la actualidad, hasta el día de hoy? Bueno, como vemos, ya estamos creo que en la 8ª semana de este año y vemos cómo está aumentando. Veamos la diferencia respecto a los años previos y cómo estamos ahora en el 2024. Miren, recién estamos en marzo y ya tenemos 34.042 casos. Y una diferencia respecto al año anterior, pues es en porcentajes, miren, un 131.7% hasta el momento. ¿Y ello a qué se deberá, no? ¿O por qué se está dando esto? Bueno, vamos a entenderlo mucho más desde el punto de vista médico, ¿sí? Que es como nosotros tenemos que valorar esto y entender esto, ¿no? No es el simple folleto que nos lo muestran, o no son simples las alertas de prevención que nos dicen. Nosotros debemos de tener un conocimiento más profundo de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es la etiología? Como dijimos, esta es una enfermedad viral. Por lo tanto, vamos a hablar del virus, ¿no? El virus pertenece dentro de la clasificación de los virus, según su clasificación genética, es un ARN monocatenario de cadena positiva, pertenece a la familia Flaviviridae y al género Flavivirus. Dentro de esta familia hay un virus importante, pues, ¿no? Que es de importancia clínica, porque hay otros más, ¿no? Y dentro de esta familia se encuentra el virus de la hepatitis C, ¿ok? Los serotipos de este virus son el DEN1 al DEN4. Se dice que los que tienen más severidad en cuanto a la clínica son el DEN2 y el DEN3. En mayor medida, el DEN2, según lo menciona UpToDate.
El vector ya lo conocemos. Veamos aquí un poquito la estructura del virus. Cuando el virus está inmaduro, aún todavía tiene espículas, pero cuando el virus ya está maduro, es decir, ya sale de nuestras células, ya adquiere una forma lisa en sus superficies. Y aquí tiene que ver mucho incluso para que ellos lleguen a esta maduración el pH del entorno en el que se encuentren, ¿no? Ya sea en el citoplasma y una vez que ellos eclosionan a través de la membrana. Bueno, esta es la estructura genómica del dengue, del virus del dengue, perdón. Este virus del dengue tiene 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. De ahí que viene el nombre NS, ¿no? No estructural. Y no estructurales se les denomina porque estos tienen importancia en cuanto a la funcionalidad. ¿Qué significa eso? Que ellos van a hacer, pues, que estas proteínas estructurales se formen, o sea, ellos van a ayudar en todos los procesos químicos dentro de la célula para que se formen estas proteínas estructurales, ¿ok? Y miren, veamos acá todas estas proteínas con las estructuras y toda la estructura, ¿no? Química. Y tenemos ahí el NS2A, 2B, 3, el 4A, el 4B y el 5. Son 7 en total. Como les había dicho, todos estos están involucrados en reacciones enzimáticas, son aceleradores, ¿no? Vamos a denominarlos incluso como unas coenzimas, ¿ya? Para el virus. Pero esto no acaba ahí, sino que este virus del dengue es incluso aún mucho más amplio, porque dentro de cada serotipo tenemos diferentes genotipos. Por ejemplo, en el serotipo de N1 vemos que tenemos el genotipo 1 hasta el 5. En el 2 igual, veamos, ¿no? Incluso lo han clasificado de acuerdo a dónde lo han encontrado por primera vez. El virus del dengue tipo 3 de la misma manera y el virus del dengue tipo 4 de la misma forma. Debido a esta diversidad en cuanto a los serotipos y en cuanto a los genotipos, es que es difícil la vacuna, o sea, la elaboración de una vacuna. ¿Por qué? Porque es complicado el poder tener todo este espectro cubierto por la vacuna y que realmente tenga la eficacia, ¿no? La efectividad luego que sea medida a nivel poblacional. Por eso que incluso la vacuna, pues tiene, en este caso, indicaciones, hasta el momento, indicaciones concretas. No puede ser administrado todavía a la población en general. Bueno, ahora vamos a hablar de la patogenia del virus. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué célula infecta? ¿Qué ocurre? Bueno, en el punto en el que infecta, bueno, para empezar voy a decir lo siguiente, que este virus tiene un tropismo especial por nuestro sistema retículo endotelial. Dentro de ella nosotros sabemos que están involucrados células tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. ¿Pero por qué, doctora? Es que estas células precisamente tienen los receptores, ¿no? Los receptores que van a ser unidos a los epítopes de los antígenos de este virus, ¿ya? Por eso es que ellos tienen la afinidad a estas células. Dentro de ellas voy a mencionar una de las más importantes que se encuentra en la piel, que es la célula dendrítica, ¿no? Que sabemos que es una de las células presentadoras de antígeno por excelencia. También ahí están los monocitos, incluso hasta algunos queratinocitos que funcionan como propias APCs, ¿no? O bueno, como se dice, células presentadoras de antígeno. También los linfocitos, ¿no? Entonces, justamente ellos atacan ahí. Veamos qué es lo que ocurre, pues, ¿no? Este virus ingresa, ¿no? Gracias a este receptor, ingresa mediado por endocitosis. Vemos cómo se libera de la nucleocápside finalmente el ARN de este virus y ingresa, ¿no? A que se pueda luego traducir, ¿no? Y a diferencia de otros virus, este virus ya adquiere, por así decirlo, toda su cápside del retículo endoplasmático. No necesita de la membrana de la célula para poder adquirirlo. O sea, ya sale casi prácticamente preformado. Y lo único que necesita acá es su maduración a través de la membrana de la célula. A diferencia de otros virus que todavía ellos salen y recién adquieren la envoltura de la membrana celular de nuestra célula, ¿no? En cambio, estos no.
¿sí? Usan bastante el retículo endoplasmático rugoso de la célula determinada. Entonces aquí vemos los receptores que, como les digo, justamente todos estos receptores se encuentran en nuestro sistema retículo endotelial. Es por eso que tiene bastante tropismo a estas células. Incluso hay estudios que dicen que también a los mastocitos, ¿no? Los mastocitos también estarían involucrados como célula blanco de este virus. Luego, ¿qué es lo que pasa? Vimos, ¿no?, que infecta justo a la piel. En este caso aquí nos mencionan la célula dendrítica, justo en el lugar donde pica. Esta célula dendrítica luego genera la liberación de citoquinas. A su vez también, como les digo, a los mastocitos también se ha visto que se ven involucradas. Estos igual liberan citoquinas y gránulos también. Finalmente, estos van a llegar a la sangre, ¿no? Pero ¿cómo lo van a hacer? Primero van a llegar al ganglio linfático regional, ¿no? Donde desencadenan, o sea, toda la linfa, llegan ahí a su regional y donde drenan, vemos acá que se da toda una respuesta celular que, bueno, espero que aquí estemos, no sé si están acá estudiantes que han llevado ya el curso de microbiología o inmunología. Y si no, bueno, vamos a tratar de alguna manera de explicarlo un poco, ¿no? Entonces, siempre que ocurre una infección, lo primero que se hace, pues, porque siempre está involucrada la inmunidad, llega primero al ganglio linfático regional, ¿no? Entonces, los ganglios linfáticos regionales del punto donde haya picado, estos antígenos, en este caso, ya viajan por toda la comunicación intercelular que se ha dado previamente, llegan al nodo y aquí se da la presentación a las células T, CD8, a las células T, CD4 y estas también hacen intercomunicación con las células B. Entonces, de esa manera se da el reconocimiento para posteriormente ya llamar a toda la inmunidad y viajar a la sangre, ¿no? Por eso que vemos acá que luego ya llega a la sangre a nivel periférico, ¿no? Entonces, acá, al estar involucrado, al ser este virus inmunotrópico, vamos a decirlo así, la inmunidad juega un rol muy importante, realmente clave en el entendimiento de esta enfermedad. Tanto la inmunidad primaria como la inmunidad secundaria. Entonces, de ahí la importancia, o de ahí el hecho de que, así como les había mencionado en un comienzo, ¿no? Tenemos varios serotipos, pero ocurre lo siguiente con este virus, que cuando nos han infectado se supone que ya se generan células de memoria, ¿cierto? Pero estas células de memoria son homólogas al serotipo que le haya contagiado, ¿no? Es decir, si digamos le ha contagiado el DEN1, solamente van a hacer inmunidad para ese determinado serotipo. No hay inmunidad cruzada, no hay inmunidad hacia el 2, hacia el 3 o hacia el 4. O en dado caso, mejor dicho, hay una inmunidad pero muy débil. Esa inmunidad débil hace que en ese paciente, en una segunda infección, sea mucho más crítica. ¿Por qué? Porque esto hace que la respuesta celular, al haber sido ya débil previamente, genera una tormenta de citoquinas mucho mayor. Y eso hace que los pacientes estén mucho más propensos a tener, pues, una enfermedad grave. Entonces, ahí iría incluso una interrogante para nosotros, ¿no? ¿Por qué es que tenemos tantos casos hasta la actualidad? ¿Será que en los años previos de los brotes que genera el dengue hemos tenido pacientes asintomáticos, oligosintomáticos o casos leves y que ahora están de vuelta siendo contagiados por otro tipo de serotipo y esto está agravando la situación? Bueno, eso es una pregunta que yo me la hago y espero que ustedes, de acuerdo a lo que les estoy explicando, también, ¿no?, me estén siguiendo. Entonces, como menciono, la inmunidad primaria de un primer momento, en una primera infección, en una primoinfección, es importante, ¿no? Puesto que aquí ya se van a generar anticuerpos y en una segunda ocasión que venga y el virus infecte, o sea, y sea homóloga, pues automáticamente va a ser eliminado este virus sin ningún inconveniente. Pero va a ocurrir lo contrario cuando tenemos una infección por un serotipo heterólogo o por otro serotipo, ¿no? Que se generan anticuerpos pero débiles. Aquí la fracción cristalizable, el receptor, para estos serotipos es
sumamente clave en la agravancia de los cuadros. Igual los mastocitos aceleran o hacen un daño tisular mucho mayor incluso, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a la fisiopatología. ¿De qué depende, pues, que se presente toda la clínica, no? Uno, del estado inmunológico, ¿no? Imagínense tener un paciente con depresión inmunitaria. Quizá en ellos la clínica incluso va a ser atípica y puede llegar potencialmente a un cuadro grave y nosotros no darnos cuenta, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. También a la virulencia como tal de este virus, a su genotipo, a sus mutaciones, si es que el caso fuese, ¿no? En cuanto al estado genético, aquí se dice que la raza negra incluso es un factor protector, pero hay otros estudios, otros artículos que mencionan que el factor hereditario no tiene que ver en el curso de esta enfermedad. La edad, por supuesto que es importante, las comorbilidades, por supuesto que son importantes, ¿no? Juegan un rol importante al estar directamente involucradas con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y también con todo el balance, con toda la homeostasis del organismo en general. Entonces, lo que ocurre, como les digo, es un daño tisular por parte de este virus, porque al ocasionar esta tormenta de citoquinas, hace un daño endotelial, el cual es el factor clave y determinante para el evento que hace que aumente la permeabilidad capilar y haya una extravasación del volumen circulante efectivo en nuestros vasos sanguíneos y pues vaya y haga una fuga capilar, ¿no? Y se incremente el fluido en el tercer espacio, ¿no? Manifestándose con ascitis, derrame pleural, incluso con edema de la pared intestinal, edema vesicular, etcétera, ¿no? Y en los niños, que a veces la presentación en ellos es atípica, pues se presenta de otra manera, ¿no? Con irritabilidad, letargia, ellos tienen otro tipo de manifestación, pero tampoco difícil de poder catalogar. Entonces, se da una apoptosis en estas células endoteliales. A nivel del hígado también se puede dar necrosis de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque acá también tenemos células inmunes, ¿no? Como son las células de Kupffer. Entonces ellas actúan y hacen todo un daño aquí, ¿no? Haciendo incluso semejando una hepatitis, incluso pudiendo llevar a una insuficiencia hepática, pero son casos contados los que pasan de esa manera, ¿no? Ya vimos que los macrófagos son pues el blanco, ¿no? Incluso hay artículos, y lo menciona UpToDate también, que otro de los blancos pues sería la propia médula ósea. La médula ósea donde sabemos que se forma la hematopoiesis, ¿no? De todas las líneas celulares. Entonces, de ahí la famosa plaquetopenia que se menciona, ¿no? Esta plaquetopenia es debida no solamente el daño endotelial, en cierta medida, genera un consumo de plaquetas, ¿ya? Pero también este aspecto que les digo que se involucre la médula ósea y que de alguna u otra manera haya daño en los precursores de la línea plaquetaria, también en cierta medida hace que esta línea se vea afectada y se manifieste con plaquetopenia. Que ojo, que en lo posterior vamos a ver, no va a ser criterio de gravedad, ¿sí? Entonces vimos aquí que se da toda esta cascada de la tormenta de citoquinas, vemos acá todas las interleucinas y demás que son proinflamatorias y generan todo este desequilibrio, ¿no? Incluso se puede llegar a un desorden vascular, una coagulopatía, ya en un caso mucho más avanzado, ¿no? Es importante que entendamos este cuadro, ¿no? Que está presentado en todos los artículos y también este bonito cuadro que nos muestra UpToDate. Veamos aquí cómo se da más o menos la clínica de esta enfermedad, ¿no? Vemos que la fase febril más o menos dura hasta 7 días, ¿no? La cual vemos aquí como la temperatura tiene un único pico febril. Ojo, a diferencia de hay otras enfermedades que tienen 2 picos febriles en el transcurso de su clínica, pero esta solamente tiene un solo pico, que es al comienzo de la enfermedad.
Esta fase justo se relaciona con la fase de mayor viremia, ¿no? Vemos aquí que la viremia está alta, ¿no? Y justo es esta fase el periodo contagioso, lógicamente, ¿no? Al estar en viremia, en este lapso puede venir un mosquito sano y ser contagiado por nosotros, ¿no? Entonces vemos ahí incluso que el NS1 podría detectarse, ¿no? Por eso se ve aquí en amarillo, ¿no? Entonces la temperatura es alta, ojo, usualmente cuando hay dengue la temperatura es de 39 a más. Difícilmente va a ser menor a ese valor. Vemos cómo el hematocrito poco a poco, a medida que ya vamos llegando a la fase crítica, se va hemoconcentrando, y esto es debido a ¿qué? A la fuga capilar que ya les he mencionado, ¿no? No es que los glóbulos rojos aumentan, ¿no? Sino es que se está dando una hemoconcentración. Y las plaquetas, como vimos desde un comienzo, están bajando, ¿no? Y eso es debido a la propia fisiopatología que he mencionado. Y también la leucopenia relativa, que existe, ¿no? Y esto es debido a ¿qué? A que, bueno, estas mismas células son el blanco, ¿no? Es por lo mismo que... ¿Por qué la leucopenia? Leucopenia a nivel sanguíneo, ¿no? Porque en realidad todos estos glóbulos blancos, estos leucocitos, están yendo al foco, ¿no? Y están migrando. Por eso es una leucopenia relativa. Entonces, esta fase crítica más o menos dura entre 24 a 48 horas. Y esta es sumamente importante. O sea, no debería de preocuparnos la fase febril. Debería, claro, sí, alertarnos y decirnos que estamos frente a un caso de dengue, ¿no? Pero debería preocuparnos mucho más una vez que termina esta fase. Es decir, ese nuestro paciente X debería estar en monitorización continua por nosotros y nosotros estar muy vigiles una vez que termine esta etapa. Y si ya ha pasado el periodo febril y han pasado 48 horas, el paciente está tranquilo, pues nosotros estamos mucho más tranquilos, ¿no? Porque sabemos que ha pasado ya el periodo crítico, ¿no? En el que potencialmente se ha podido llegar a complicar. ¿Por qué este periodo es crítico y con qué se relaciona? Justo con la fuga capilar, ¿sí? Justo se relaciona con esa fuga capilar. Por eso es la fase crítica. Pasan esas 48 horas y llegamos a la fase de recuperación, ¿no? Que es entre los posteriores, que dura 3 a 5 días, ¿no? Entonces, si vemos más o menos todo el cuadro, no pasa de 2 semanas, ¿no? Con ello no quiero decir que toda la clínica desaparece en 2 semanas, ojo, sino que toda esta etapa crítica termina al 10º hasta el día 14, ¿no? Posterior a ello, lógicamente, podrían tener de alguna manera malestar general, podría dejar relativa mialgia, relativo dolor retroocular, que poco a poco ellos van a ir bajando, ¿no? A diferencia del COVID, que sabemos que el COVID sí existe como tal, un síndrome post-COVID, ¿no? En este no. Poco a poco el paciente se va a ir recuperando. Y acá, pues, que nos menciona un gráfico mucho más ilustrativo de lo que ocurre, ¿no? Vemos acá la replicación viral, la inmunidad no específica, luego la inmunidad específica y los anticuerpos, cómo se van formando, ¿no? La viremia, vemos aquí la fase sintomática, o sea, incluso el que está infectado potencialmente va a infectar al mosquito sano un día antes de que comiencen sus síntomas, ¿no? Hasta que termine su fase virémica, que más o menos van a ser 7 días, ¿no? Lo cual va a coincidir con la fiebre, o sea, el periodo sintomático más o menos sería la fiebre, ¿no? Y bueno, luego tenemos el periodo crítico, ¿no? Que es el periodo de mayor riesgo. Y acá la inmunidad, que poco a poco va jugando un rol más crítico, ¿no? En esta fase. La inmunidad secundaria y la inmunidad primaria, ¿no? Cuando ya, aquí una cosa que quiero que entiendan, porque acá nos menciona inmunidad secundaria primero e inmunidad primaria después, ¿no? Esto es en un paciente que ya por segunda vez está infectado, ¿no? La inmunidad secundaria se presenta mucho más antes, ¿no? No ocurre así como que se espera que se generen células de memoria, no. Sino en una segunda infección, la inmunidad secundaria ya está pues alerta, ¿no? Con esos anticuerpos débiles que no han podido destruir este otro serotipo, pero finalmente están y van a agravar la tormenta en este punto crítico, ¿no? De la misma manera, acá vemos cómo el mosquito en este día pica, más o menos pasan unos 4 días hasta que se inicia la fase virémica, luego la fase febril,
Es en esta fase virémica donde nosotros podemos detectar en sangre al virus como tal, ¿no? A través de un ELISA o a través de un PCR real time. Ahí podemos detectarlo. Después no está apto pedir estas pruebas de laboratorio. Y ojo que para el manejo tampoco lo necesitamos, ¿ya? Es más, muchos centros no cuentan con estos laboratorios. E incluso muchas veces en los hospitales más grandes se termina el reactivo, ¿no? Y muchas veces estas pruebas solamente son netamente para notificar o estudios epidemiológicos, pero ya la data entra con caso probable y con que provenga de zona endémica, y nosotros ya debemos de manejar el caso, no debemos de retrasar nuestro manejo por estas pruebas. Pero a saber que incluso tenemos que conocer esto, ¿no? Porque no en cualquier momento lo vamos a poder pedir tampoco, ¿sí? Entonces eso es importante. Por eso vemos acá que el NS1 lo podemos pedir el NS1 como serológico o una prueba de un test rápido, pero se dice que el test rápido tiene una baja sensibilidad, por lo cual muchas veces sería insulso o en vano, ¿no? Y la viremia lo podemos detectar a través del PCR, como les dije, ¿no? Luego, ya una vez que ha llegado hasta el cuarto día, quinto, recién podemos pedir los anticuerpos, ¿no? El IgM, que nos va a indicar infección aguda, e incluso las guías recomiendan que si la vamos a pedir es mucho mejor pedirla con un ELISA o un PCR, porque tiene mucha mayor validez, ¿no? Si es que lo vamos a pedir estando dentro de no sé, vigilancia epidemiológica, o lo estamos buscando necesariamente, ¿no? Necesitamos el diagnóstico confirmatorio, ¿no? En esos casos lo pedimos de esta manera, ¿no? IgM, vemos acá el IgG y luego que quede como una memoria, ¿no? El IgG. Bien, entremos al cuadro clínico. Bueno, hasta aquí no sé si me están siguiendo, ¿están todavía? ¿O corremos más o paramos? ¿Cómo estamos? No los puedo ver, así que les agradecería que me respondan. Todo bien, todo entendible. Continuemos. Ya, perfecto. Vamos al cuadro clínico. Todo entendible. Ya, perfecto, gracias. Vamos al cuadro clínico. Esta pirámide me ha gustado mucho, la verdad es bastante ilustrativa. He sacado de uno de los artículos mencionados en el primer paper, en la primera PPT, perdón. ¿Por qué? Porque acá nos menciona todos los casos de dengue. Y vemos que del total, vayamos a suponer que es un número X, la mayoría son casos asintomáticos, o casos no reportados, o casos inespecíficos. Vemos aquí, ¿no? Sí, lo vemos en porcentaje, la mayoría. Un relativo menor porcentaje hace la fiebre por dengue, como tal, ¿no? La fiebre. Y una minoría, un 5%, llega al dengue severo, al dengue con signos de alarma, o el dengue ya, el que antes llamaban dengue hemorrágico, que no sería tan correcto en nuestro entorno, porque por lo menos en nuestro continente, en nuestro país o en América, como tal no se ha manifestado como hemorragia, pero creo que sí en Asia. Entonces, y además la fisiopatología tampoco es concordante, a menos que haya una coagulopatía por consumo y de esa manera haya discrasia sanguínea, que sí podría llevar pues a una hemorragia interna o hemorragia oculta, pero que previamente tendría que haber un shock por esa permeabilidad capilar incrementada. Es decir, lo uno va a llevar a lo otro, ¿no? Lo otro sería como que lo mucho más grave que lo previo. Pero vemos esa puntita, ¿no? Que es, la verdad, una minoría de casos, ¿no? Pero es tan importante puesto que ahí está el punto de mortalidad, ¿no? De ahí la importancia de conocer ello. Y acá otro gráfico que nos ayuda a darnos cuenta cómo la inmunidad juega un rol muy importante en una primoinfección y en una segunda infección por el virus, por otro serotipo, ¿no? Vemos que en una primoinfección ya vimos que se da la viremia, primero se da se genera la inmunidad celular y se manifiesta con la inmunoglobulina M primero, ¿no?
en una prima infección, que luego se seroconvierte y la IgG comienza a elevarse, ¿no? Y en el punto crítico, en el periodo crítico, hay el riesgo del shock, ¿no? En cambio, en una inmunidad secundaria, perdón, en una infección secundaria, vemos cómo ya la IgG ya estaba la IgM ya estaba aumentada desde mucho antes. Y la clínica vemos que va a empezar mucho más antes. La viremia va a ser mucho más corta. Si bien la viremia va a ser mucho más corta, pero vean cómo la inmunidad juega un rol mucho más importante, ¿no? Porque se dispara y no tiene un descenso. Incluso han visto que la fase esa febril es mucho más corta, pero toda la fisiopatología que se genera es mucho mayor, ¿sí? Eso para ver ahí la comparación. Veamos ahí la viremia hasta cuánto llega y acá en cambio no llega a ser tanto así. Pero la inmunidad sí. Entonces, veamos las manifestaciones que generalmente tienen los pacientes son el famoso dolor retroocular, y eso es debido simplemente a que están involucrados los músculos orbitarios, los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? Y entonces, como una fatiga ahí, tienen un dolor retroocular único. Dolor muscular, dolor en los huesos, por eso incluso se le ha denominado como antes, ¿no? Como la enfermedad rompehuesos, ¿no? Dolor de articulaciones, o sea, aquí es típica la mialgia y el dolor articular, y es generalizado, ¿no? La fiebre alta, como les había mencionado, la cefalea, puede haber náuseas y vómitos, y el sarpullido, ¿no? Que es inespecífico, por cierto, ¿eh? El sarpullido es inespecífico. Entonces ya vimos que nuestra clínica va desde inaparente hasta un dengue grave, ¿no? Puede ser inaparente, podemos tener simplemente una fiebre indiferenciada, un dengue hasta un dengue grave, ¿no? Entonces, para el diagnóstico y para el manejo tenemos que tener en consideración lo siguiente. Que el dengue, o para manejarlo, no se requiere de tecnología avanzada, no necesitamos instalaciones de gran complejidad, no necesitamos estar en un hospital grande, pero sí requiere de que el personal de salud esté sensibilizado con esta enfermedad y capacitado, de que haya una sospecha clínica oportuna, ¿no? No ya cuando sea complicado, ¿no? Sino desde que ingresa el paciente, ¿no? Una consulta ambulatoria cercana al domicilio, o sea, tiene que existir, y la toma de decisiones oportunas de vuelta, ¿no? Entonces, el manejo y el conocimiento de esta patología, el manejo sobre todo no es del especialista, ¿sí? No es del infectólogo, es de todo médico. Todo médico debe saber manejar el dengue. Aquí el primer nivel de atención va a jugar el rol más importante, porque a él le va a llegar en un primer momento el caso, y él es quien va a tener que determinar qué tipo de dengue, en cuál encasillar al paciente, ¿no? Y esta clasificación, ojo, es epidemiológica, es una guía nada más, porque nosotros damos el enfoque clínico, ¿no? Nosotros vamos a ver otros parámetros más. Y de esta manera y también lo otro que se requiere es que se unifique, ¿no? El manejo en el sector público y privado, pero eso ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Más los otros puntos que he mencionado. Y bueno, antes se tenía una clasificación que no ayudaba mucho en el dengue, pero a partir del estudio DENCO, ya la nueva clasificación, ojo, de vuelta epidemiológica del dengue, ha hecho que esta tenga una correlación respecto al manejo, ¿sí? Y por eso que las guías todos actualmente clasifican epidemiológicamente el dengue en dengue sin signos de alarma, en dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Qué nos dijo este estudio DENCO, no? Más o menos ha sacado este estudio los odds ratio de todos los síntomas y cuánto podrían, cuánto de peso tienen para que estos síntomas nos lleven a que este paciente pueda complicarse y ya sea un dengue grave. Por ejemplo, el dolor abdominal intenso y sostenido, o sea, es un dolor que no le calma al paciente, ¿no? Ya sea que esté asociado o no a náuseas o vómitos. Miren, tiene un odds ratio de 5.8, o sea, es bastante, ¿no? Un sangrado de mucosas con 3.11, un trastorno del sensorio, claro, lógicamente nos va a preocupar ello, ¿no? Un 6.4. Pero veamos que el descenso de plaquetas, que es un estudio laboratorial, solo tiene un odds ratio de 1.1.
y el aumento del hematocrito 1.02. Por lo mismo que el manejo del dengue es netamente clínico, no es laboratorial. O sea, no necesitamos laboratorio, ni tampoco las pruebas confirmatorias para manejar el dengue, para catalogar adecuadamente a nuestros pacientes, ¿sí? Y estos síntomas son los que nos van a decir, es un paciente con signos de alarma, entonces yo tengo que hospitalizar y monitorizar constantemente a mi paciente, ¿no? No le voy a pasar la visita una vez en 24 horas, así como los que tal vez ya están en clínicas, saben que se pasa una vez, ¿no? La visita, o a lo mucho 2, quizá. No, en estos pacientes es diferente. El monitoreo es horario, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas, y voy evaluando porque la presentación de esta enfermedad es dinámica, ¿ya? Entonces, a la vez también hay otros signos de alarma, como por ejemplo vómitos persistentes. Digamos, nos viniera a la consulta, bueno, en el hospital tenemos un paciente que nos refiere, ¿no? Ya es de zona endémica, tiene cefalea y todo, ya, y ha vomitado. Simplemente con eso no podríamos decir que es un paciente con signos de alarma, porque para decir que es un paciente con signos de alarma tenemos que saber que tiene que tener vómitos persistentes. ¿Y qué significa que tenga vómitos persistentes? Que haya tenido más de 3 episodios en 1 hora, o por lo menos 4 o 5 en 6 horas. Ya, entonces ahí sí lo catalogamos como un paciente con signos de alarma. También podemos evaluar la acumulación de fluidos con ascitis, efusión pleural, ¿no? Con nuestro estetoscopio vamos, buscamos nuestro examen físico, ya es, ¿no? Y tal vez si tenemos ahí pruebas de imagen o ecográficos, también, ¿no? Una hepatomegalia igual, ¿no? A la palpación vemos. Entonces, como les dije, de esa manera se ha catalogado al dengue epidemiológicamente como sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Dengue sin signos de alarma, pues es aquel paciente que ha viajado o reside en una enfermedad endémica y tiene fiebre y 2 de los siguientes criterios, ¿no? Náuseas, vómitos, tal vez hay un exantema, tal vez tenga cefalea, mialgias, artralgias y puede que tenga leucopenia, ¿no? Puede o no que tenga leucopenia. De todas maneras, cuando nosotros vamos a sacar el hemograma en ese momento, no podríamos decir que si tiene esa leucopenia o esa plaquetopenia es de ese momento, ¿no? Tal vez el paciente antes ya tenía plaquetopenia por algún otro motivo o ya tenía leucopenia por algún otro motivo, ¿no? Entonces, no podemos catalogar estrictamente desde esa muestra laboratorial alguna conducta respecto a nuestro manejo. Dengue con signos de alarma son estos, ¿no? Dolor abdominal intenso, ya dijimos, vimos incluso, y todo esto se basa en estudios, y ya se los he mostrado ahí, ¿no? Con su OR incluso. Los vómitos persistentes, que ya les he descrito, la acumulación de líquidos, el sangrado de mucosas, que también les he descrito, y bueno, obviamente la hipotensión postural, ¿no? O una tendencia de la presión arterial media a la baja, ¿no? Que nos miden directamente la perfusión tisular, ¿no? Y un dengue grave, pues ya es aquel paciente que está en shock o que ya viene con una clínica de dificultad respiratoria marcada, ¿no? Y vemos aquí que nos dice que el paciente está con taquicardia, tiene frialdad distal, un llenado capilar prolongado, una presión de pulso menor a 20 milímetros de mercurio, un diferencial menor también. O bueno, en casos raros, como les dije hace rato, podría haber tal vez sangrado grave, ¿no? Manifestado como hematemesis, melena o metrorragias, o incluso sangrado del sistema nervioso central, ¿no? Que directamente no lo vamos a ver, sino con alteración del sensorio, ¿no? Y el compromiso grave de otros órganos, ¿no? Puede haber daño hepático, incluso se han reportado miocarditis, ¿no? Al ser prácticamente se comporta como una enfermedad sistémica. Es por eso que algunos estudios actuales, incluso para el manejo clínico de estos pacientes o para evaluarlos clínicamente, están utilizando el score SOFA. Al ser un score que evalúa falla multiorgánica, pues sí, sería útil, ¿no? De alguna manera, ya que lo divide por órganos, ¿no? Entonces sí, no sería en cierta forma útil. Entonces vimos la fase febril, ¿no? Es una fiebre alta de forma abrupta, la cefalea, el dolor abdominal, puede que esté presente el rash. Vemos que, bueno, podría presentarse así en la fase aguda y en la fase de convalecencia ese famoso
la isla, ¿no? La famosa isla que dicen en el dengue, ¿no? Pero que es raro, no en todos los casos se ve, por cierto, ¿ya? Tampoco el rash es típico o va a ser patognomónico de la enfermedad. No necesitamos de eso. La fase crítica, que es la fase más importante, que se presenta más o menos en el tercer a sexto día en el adulto, ¿no? Después de que ha pasado, ¿no? Toda la fase febril, ¿no? Ya les dije que después, más o menos va a durar 24 a 48 horas, ¿no? Ya aparecen acá los signos de alarma, ¿no? Coincide generalmente con la remisión de la fiebre y es traducida por la extravasación del plasma, ¿no? Y está medido esto por la presión arterial media. Dura entre 24 a 48 horas. Y bueno, en esta misma fase puede haber el deterioro que es secundario al shock, secundario a la hipoperfusión, puede haber incluso falla renal e incluso en los propios órganos puede manifestarse como una hepatitis, encefalitis, miocarditis. Entonces aquí, bueno, al estar hospitalizado, podemos tomarle la mano de los exámenes de laboratorio, ¿no? Para hacer una monitorización horaria. Y bueno, la fase de recuperación van a ser en las siguientes 48 a 72 horas, ¿no? Donde va a ocurrir una reabsorción gradual de estos líquidos del compartimento extravascular al intravascular, ¿no? E incluso muchas veces va a estar manifestado con poliuria, ¿no? Entonces ya vamos a más o menos evaluar ahí clínicamente al paciente, va a tener una mejoría sintomática. Incluso dicen que aquí es donde se va a manifestar esas islas blancas en un mar rojo. Podría que exista el prurito generalizado o una descamación fina, pero no en todos los casos. Hay que vigilar la sobreinfección bacteriana en estos casos. Va a haber el aumento de los leucocitos y el posterior aumento de las plaquetas, si esto ha sido debido al dengue, claro está. Y bueno, la fatiga post-dengue que puede existir, como les había dicho en un comienzo, o sea, la recuperación no va a ser completa, pero no existe, así como en el COVID, un síndrome post-dengue, ¿ok? Entonces, ahora sí, vayamos al manejo. Para el manejo, nosotros nos tenemos que hacer estas siguientes preguntas, ¿no? ¿Nuestro paciente procede de una zona endémica del dengue? ¿No? O ha tenido contacto cercano o ha viajado a un lugar endémico. ¿Qué antecedentes tiene este paciente? Es decir, con ello me refiero a cuáles son las comorbilidades, ante qué escenario, ante qué tipo de paciente estamos, ¿no? Entonces, de esa manera sabremos, ¿tiene dengue? ¿En qué fase está? ¿Tiene signos de alarma? ¿Y cuál es el estado hemodinámico de este paciente? Con estas simples preguntas vamos a poder manejar nosotros o en dado caso poder referir a los pacientes de forma correcta. Entonces ya vimos la clasificación epidemiológica, pero aquí lo vamos a correlacionar con su manejo. El primer grupo, que es un dengue sin signos de alarma, es un manejo ambulatorio. Pero con manejo ambulatorio no quiero decir que ya me lo manden al paciente de alta y ni lo vean después. No, con manejo ambulatorio me refiero a que le den todas las recomendaciones y toda la educación sanitaria al paciente, le expliquen un poco, o sea, en términos que el paciente pueda entender, y que ustedes tienen que monitorizarlo diario. O sea, tiene que venir el paciente diario al centro médico donde ustedes estén. Y tienen que estar muy vigiles de que pase toda esa etapa febril y ustedes estar muy atentos a las próximas 24 o 48 horas posteriores a la fiebre. Incluso tienen que tener ahí un registro de este paciente. Y en caso del otro grupo, que sería el grupo B, donde están los pacientes con signos de alarma, o en otro caso, los pacientes que no tienen signos de alarma, pero tienen un factor de riesgo asociado. Y siempre acá, ¿quiénes van a estar en el primer lugar? Las gestantes. La gestante siempre, en varios contextos, es considerada una población de riesgo, ¿ya? Siempre. ¿Por qué? Porque en ellas incluso, o sea, acarrea mayores problemas, porque el dengue se ha visto incluso que podría generar oligohidramios, en el primer trimestre podría generar abortos, si están en el tercer trimestre podría ocasionar amenazas de parto pretérmino, y se complica mucho más, porque si esta paciente tiene indicación de cesárea, pues imagínense, esa herida operatoria difícilmente va a cerrar, la paciente va a tener plaquetopenia y aunque el recién nacido se haya liberado, por así decirlo, la madre potencialmente podría fallecer. Incluso por eso se dice que la cesárea en las pacientes con dengue, bueno, debería ser conjunta médica. Bueno, en realidad todo caso de
de gestantes con junta médica, ¿no? Para decidir si esta va a ir a cesárea o va a ser un parto por vía vaginal. Ya. Es más, hasta en los recién nacidos, los neonatos y los niños, la clínica también es un poco atípica. Se dice incluso que en aquellas mujeres gestantes que hayan estado infectadas y que luego le pasen los anticuerpos a sus bebés, ¿no? Por vía, no por vía vertical, sino se ha visto que a través de la lactancia o los anticuerpos mismos que se han ido pasando transplacentariamente, hacen que presente un dengue grave, mucho más grave, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que una gestante, pues, debería estar muy cuidada, ¿no? Y evitar en todo momento el estar en contacto con el vector. O tal vez con personas de su entorno que tengan el dengue. No porque éstas les vayan a contagiar, sino porque si ya están contagiadas, puede venir un mosquito y picarle desde esa persona, ¿no? No es una enfermedad que se contagia de persona a persona, ojo. Y en el grupo B2, pues están los verdaderos pacientes que tienen, pues, signos de alarma, ¿no? Que no tienen un factor de riesgo asociado, ¿no? Gestante, ahí están recién nacidos, pacientes con comorbilidades, ¿no? Ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y el dengue grave, que ya es el grupo C, estos se manejan en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque aquí tenemos que ya manejar estrictamente los líquidos que ingresan y que salen. Entonces tiene que haber un balance correcto. Entonces, vemos ahí que antes incluso se denominaban unidades febriles, donde ellos monitorizaban a sus pacientitos, ¿no? Así como les dije, los citamos a diario y vamos viendo ahí, simple, ¿no? Sus signos vitales, cómo va la fiebre, las recomendaciones, la hidratación de por lo menos 2 litros al día, etcétera. Ya vimos que los que van a poder ser tratados ambulatoriamente tienen que tolerar los líquidos por vía oral, ¿no? Tienen que orinar por lo menos una vez cada 6 horas, no tener ningún signo de alarma y a la vez que no estén en el día que baja la fiebre, ¿no? Porque imagínense que justo viene en el día que le bajó la fiebre, no, entonces lo tengo que monitorizar más estrictamente. Y no hay comorbilidades, tampoco hay riesgo social. Con riesgo social nos referimos a que no sea un paciente que viva muy lejos de nosotros, digamos, estamos en un lugar, en una provincia, un distrito, y es un paciente, no sé, que vive en la punta del cerro y que no vive con nadie. Y entonces preferimos no enviarlo a casa, por criterio nada más, ¿no? Porque es mucho más difícil que vuelva. Entonces, la evaluación, como les dije, es diaria, ¿no? Y es importante aquí el control de la presión arterial media, ¿no? Que estimen ese valor. ¿Y cómo los monitorizamos estos pacientes en consulta externa? Ponemos acá el día, quién es, todo, ¿no? Así como les dije, tienen que tener un registro. Antes incluso para la hospitalización de pacientes que están en el grupo B, que son los con signos de alarma, antes tenían las Ubiclin, así le denominaban, ¿no? Y tenían mosquiteros, ¿no? Y acá, ¿por qué tendríamos a un paciente y con su mosquitero, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque nos contagia? No, ya les dije claro que no, ¿no? Sino porque tenemos que evitar que un mosco venga, pues, y que lo pique y que ese mosquito sea infectante luego, ¿no? Sea contagiado por la persona. Incluso hasta se ha visto que dentro de los hospitales mismos está el vector. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Todos los fluidos, todos los sueros, tener mucho cuidado, ¿no? Por eso tenemos acá los mosquiteros, y deberían de tener mosquiteros. Y le han denominado antes Ubiclin porque, ya les dije, a estos pacientes no se les pasa visita una vez al día, ¿no? Tiene que ser una monitorización mucho más horaria, ¿no? Por eso incluso estas Ubiclin antes tenían su propio médico, su propia enfermera y su propio auxiliar de enfermería, específicamente para estos pacientes. Entonces aquí, pues, simplemente la hidratación es con cloruro de sodio, ¿no? Y es el esquema de hidratación, siempre y cuando no tolere la vía oral, porque lo mejor siempre va a ser la vía oral, pero si no lo tolera, ¿no? Entonces empezamos con la hidratación de mantenimiento, ¿no? Vemos acá que lo hacemos en función a velocidades de infusión, ¿no? En los pacientes podemos hacer... Uy, ¿qué pasó? ¿Se cortó? No, ¿no? No, no se corta.
Ya, listo. En el grupo No, no se cortó. Ya, listo, perfecto. En el grupo B1, nosotros, ¿cómo vamos a manejar los líquidos acá? Si es que el paciente presentara hipotensión o signos de alarma, podemos administrar hasta 3 bolos de 20 ml por kilo. O sea, y eso lo pasamos en 20 minutos. Hasta 3 bolos, dependiendo de la respuesta. Y vemos, ¿no? Cómo vamos evaluando todos los parámetros clínicos. Y a la hora, 2 horas, podemos ir disminuyendo. ¿Ven? Esta evaluación, o sea, es casi horaria. Y tenemos que ir bajando los fluidos porque también tenemos que evitar irnos al otro lado, ¿no? De la sobrecarga hídrica. Imagínense que no se complique por lo del propio dengue, sino por el mal manejo, ¿no? Un diagnóstico correcto y monitorización correcta del dengue no debería de morirse ningún paciente en nuestras manos, ¿no? Y en el grupo B2 sí, es casi igual, ¿no? Llegamos hasta 2 a 3 mililitros por kilo por hora de mantenimiento. En las gestantes incluso no podemos empezar de frente con un bolo de 20 ml por kilo, ¿no? Quizás eso ya sería irme ya mucho más a otro ámbito, pero sí les voy diciendo así. Ellas no tenemos que encharcarlas tanto, ¿ya? Empezamos con ellas con 5 a 10 ml por kilo en cuanto a los bolos. Un ratito, por favor, la batería ya está terminando. Y lo mismo, por ejemplo, en pacientes adultos mayores. Los adultos mayores, de la misma manera, no pueden tener ellos, o sea, no podemos sobrecargarlos, porque recuerden que esos pacientes, pues, tienen otras comorbilidades, ¿no? Falla cardíaca, diabetes, falla renal, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello, ¿no? Muchas veces incluso nunca se sabe que esos pacientes adultos mayores tienen esas comorbilidades hasta que llegan a nosotros, ¿no? Y imagínense, nunca se le ha diagnosticado, ni siquiera se sabía que ese paciente tenía falla cardíaca aguda o una falla cardíaca crónica, no se sabía. Y con esto, pues, se hace como un debut, ¿no? Por eso incluso algunos especialistas recomiendan que cuando venga un paciente adulto mayor, le tomemos primeramente su EKG, ¿no? Se le tome un EKG y se sepa cuál ha sido el estado basal del paciente en los casos de dengue, ¿no? Para correlacionarlo quizá de alguna manera. Bueno, ya les había mencionado de ellos. ¿Cómo vigilamos nosotros nuestro adecuado manejo de fluidos? Simple, con la diuresis, ¿sí? Vamos viendo cuánto orina el paciente, ¿no? Por lo menos tiene que ser pues un ml por kilo por hora, ¿no? Y lo vamos reduciendo cuando la diuresis va aumentando, ¿no? Cuando ya estamos yendo a la tendencia de la poliuria, ya vamos bajando nuestros fluidos. La diuresis es el mejor parámetro clínico para que nosotros podamos evaluar el correcto manejo de fluidos, por lo menos en hospitalización. Y en el grupo C, ya en estado de shock, ahí sí, pues sí o sí, los bolos tienen que ir de cajón, ¿no? Hasta 3 bolos incluso podemos repetir. Tiene que salir del shock el paciente, ¿no? Y de esta manera vamos bajando poco a poco. Y lo podemos tener en mantenimiento incluso hasta 48 horas, ¿no? En el grupo B igual, hasta 48 horas. Y bueno, los corticoides, ojo, no tienen ningún beneficio, ¿ya? En que reduzcan la mortalidad, ya se han evaluado, no reducen ni sintomatología, ni tampoco efectos o outcomes como la mortalidad, no tienen ningún beneficio. En cuanto a la transfusión de plaquetas o plasma fresco congelado, tendrían indicaciones bien específicas y tampoco se ha visto su beneficio. Es más todavía, algo que quizá olvidé de mencionar en un comienzo, en la patogenia de toda esta enfermedad, se dice que incluso hasta las propias plaquetas son blanco de estos virus porque tienen determinados receptores en su superficie, ¿no? Que hacen que sean atacadas. Entonces, la plaquetopenia, uno sería porque ellas mismas son órgano blanco, otro sería por una plaquetopenia por consumo al haber un daño endotelial, y lo otro, como les dije, este virus va incluso hasta la propia médula ósea, ¿no? Y daña. De esas 3 maneras podríamos explicar la plaquetopenia. Por lo tanto, si yo le transfundo plaquetas al paciente, ¿le beneficiaré realmente? No, ¿no? Al contrario, yo agravaría este cuadro porque le daría más blancos al virus, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Entonces, realmente no tiene ninguna indicación. Y el plasma fresco congelado,
tampoco tiene ninguna indicación, ¿no? Tendría que tener criterios laboratoriales estrictos, ¿no? Ver, no sé, un fibrinógeno menor a 100, ¿no? Y ahí tal vez podría administrarle plasma fresco congelado. O sea, esto ya no, si bien no nos compete directamente como manejo, pero lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber. Y tiene indicaciones específicas. Por lo tanto, no tiene un beneficio y no se recomienda su uso. Mucho menos los antibióticos, bueno, solo en los casos en que haya una coinfección o ya tengamos la certeza de que, bueno, tiene otra enfermedad más que requiera del uso de estas, ¿no? Mucho menos el metamizol, incluso en otros países, incluso el metamizol ya se ha retirado, porque tiene muchos efectos adversos. Y en la propia médula ósea incluso tiene muchos efectos adversos. Muchas veces ya se debería prescindir de su uso. Sin embargo, muchas veces lo vemos en las recetas, ¿no? Antieméticos tampoco tampoco se recomienda. Recordemos aquí que tanto el dolor, las náuseas y los vómitos van a ser reflejo de la extravasación de la fuga capilar. Si el paciente está con dolor abdominal intenso, yo no le voy a dar ahí más analgésicos. O sea, ese dolor abdominal intenso ¿qué me traduce? Me está traduciendo que hay un edema de pared intestinal, o hay un edema de la pared del estómago, o hay un edema en los espacios pararenales, paranéfricos, o hay ascitis. Eso me está diciendo. Por lo tanto, yo no lo voy a manejar con antieméticos. No está ahí el punto fisiopatológico de esta enfermedad para que ocasione ese síntoma, ¿sí? Antiácidos tampoco, y los corticoides ya dijimos que no, ¿no? Por lo tanto, no se debe automedicar y mucho menos darles AINES a estos pacientes, ¿no? Ya sabemos que estos de alguna manera interactúan en la coagulación y además, si yo le doy AINES, sé que hay hipoperfusión por la fisiopatología misma y los AINES a su vez como tal ocasionan falla renal, más esto, pues vas a llevar al paciente a una falla renal y vas a malograr y vas a llevar a insuficiencia renal y el paciente ya no va a salir de eso, ¿no? Y va a terminar en diálisis, solo por un mal manejo. Y se los digo porque lo he visto, hemos tenido casos incluso que se han referido al hospital y al tener este manejo en la referencia, ya los pacientes ya no salen y terminan con su diálisis, ¿no? Con nefrostomías y diálisis finalmente, y siendo pacientes jóvenes. Entonces tengamos mucho cuidado. Y los criterios de referencia, nosotros aquí debemos de saber que si nosotros estamos en un establecimiento de salud, pongámonos en ese caso, ¿cuáles serían los únicos pacientes que yo podría manejar? Bueno, yo podría manejar un paciente adulto sin comorbilidades y que no tenga signos de alarma, o tal vez con signos de alarma, pero lo voy monitorizando continuamente. Creo que solamente a ellos, porque si yo tuviera una gestante, ya desde ya, por el simple hecho de ser gestante, yo debería referir a esta paciente. Tengo un paciente adulto mayor, de repente con XYZ comorbilidad, debo referir a ese paciente. Tengo un paciente pediátrico o es un neonato o lactante, debo referir a ese paciente, ¿ya? A menos que sea sin signos de alarma, tú lo hayas catalogado, lo hayas evaluado bien, sea sin signos de alarma, ya, bueno, sí. Pero en lo posterior podría ser referido y debería ser referido en lo posterior, de acuerdo a tu evaluación, ¿sí? Entonces, los únicos que yo podría manejar serían los adultos, jóvenes o adultos sin ninguna comorbilidad. Y por último, bueno, todas estas pautas de prevención, ¿no? Eliminar esas aguas estancadas, ¿no? Y ya es otro tema, el tema de la prevención como tal, pero no es difícil de deducir ya conociendo toda la patología en sí. Entonces, el caso 1, a ver, vamos a retornar y vamos a ir al caso 1. ¿Qué nos decía, no? Ahora sí se va a hacer mucho más simple, me imagino, ¿no? Era un varón de 20 años, fiebre de 3 días, cefalea intensa, náuseas, procedente de una zona endémica. Ninguna comorbilidad, todas sus funciones vitales estables y tenía un rash macular. Bueno, es dengue, ¿sí? Nadie está en desacuerdo que es dengue. Entonces, ¿en qué fase está? ¿En qué fase está? Si alguien me puede decir. ¿Y cuál sería su manejo? Viene un paciente así. O si pueden, comenten, que igual no puedo verlo, pero... ¿Hola?
Sí, aquí estamos. Hola, hola. Por la clínica que menciona, estaría entre la fase febril entrando a la fase crítica. Y vemos que en el examen físico, no hay un descenso de la PAM y la frecuencia cardíaca corresponde con la fiebre, ¿no? Se correlaciona con esto. Entonces me parece que sería en la fase febril. Incluso sin signos de alarma, sería manejo solamente sintomático. Así es. Con fiebre de 3 días, o sea que esta es una fase febril, ¿no? Es un paciente sin signos de alarma que le podemos dar un manejo ambulatorio, ¿no? Manejo ambulatorio. No podríamos todavía determinar que tenga algún signo de alarma porque solamente nos dice náuseas. No hay vómitos, no nos especifica más, ¿no? El caso 2 es una mujer de 25 años, fiebre de 3 días, encefalea intensa, náuseas, ginecorragia, procedente de zona endémica. Vemos ahí sus signos vitales. ¿Qué opinan? Según la clasificación epidemiológica, ¿a qué tipo de dengue catalogan a esta mujer? ¿Y cuál sería su manejo? Bueno, a mí me parece que es un dengue con signos de alarma. No tiene comorbilidades, tiene 25 años. Clínicamente, claro, hay un descenso de la presión arterial, solo tiene rash y tiene la ginecorragia descrita antes. Entonces ya habría daño a nivel endotelial, ¿no? Habría daño a nivel endotelial, estaría en la fase crítica esta paciente, o bueno, sería un dengue con signos de alarma en fase crítica, me parece. Ya. Veamos las respuestas. Ya. El primer caso, como habíamos dicho, es un caso de dengue sin signos de alarma. El manejo en ellos es ambulatorio. Les vamos a dar educación respecto a la hidratación oral y, bueno, la fiebre, si se puede controlar con medios físicos, que mejor, ¿no? Y si no, bueno, tendremos que hacer uso del único medicamento que podemos utilizar en el caso del dengue, que es el paracetamol. Tampoco exceder en ella porque esta incluso tiene interacción con el glutatión y el glutatión es importante para nosotros porque reduce los radicales libres. Entonces, en todo este evento fisiopatológico, pues se liberan radicales libres y pues igual es como que un punto ahí, ¿no? Que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, prescribirlo de forma correcta, educarle sobre cuáles son los signos de alarma, ¿no? Y que debe de tener en cuenta, ¿no? Y justo en tal día y tal día, ¿no? Explicarle al paciente. En el caso 2 ya era una paciente con signos de alarma, ¿no? Que estaba en la fase febril, ¿ya? No estaba en la fase crítica, o sea, claro, si bien la ginecorragia que ha presentado no estrictamente nos va a catalogar a la paciente que es en una fase crítica, ¿ya? Está todavía en una fase febril. O sea, lo clasificamos nosotros de acuerdo a la clínica que tenga. La ginecorragia no nos la catalogaría como una paciente en fase crítica, ¿sí? El manejo en ellas, pues, es hospitalización, ¿no? Si se da el caso, le damos hidratación parenteral, paracetamol y, bueno, ponerle el mosquitero y pedirle los laboratorios ya que esté en hospitalización, ¿no? Y ya vimos cómo hacemos el esquema, ¿no? Del 10, 5, 3, 12 mantenimiento, ¿no? Y le podemos ir reevaluando y vemos hasta incluso por goteo y hasta controlar estrictamente todas sus funciones vitales, mantenerla por 48 horas y ver si se debe de referir o no de acuerdo a cómo responda a nuestro manejo de fluidos, ¿no? Y bueno, eso es todo, chicos. Espero que se haya entendido, espero haber aportado un poco en cada uno de ustedes. Y bueno,